de escolaridad, con los salarios congelados y reduciendo el número de oportunidades. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo una inflación en el sistema educativo. O sea, antes era, güey, nuestros papás, tenías carrera, ya chingaste, güey. Sí. Ya chingaste, tienes trabajo para toda la vida. Si quieres trabajar 60 años en la misma empresa, vas a tener jale. Ahorita es de que sales de la carrera y es de que, la madre, ¿qué voy a hacer, güey? Es de que, vato, ponte a estudiar cursos, métete un segundo idioma, chíngale con un talento adicional o véntate una maestría, endeúdate, güey. Porque, pues, ¿qué? La barra se va levantando. Sí. Porque la tesis siempre fue esa. Mientras más capacitemos a los individuos van a ser más competitivos para entrar al mercado laboral. Pero si esa capacitación no viene acompañada de un incremento en las posibilidades de crecimiento real, lo único que pasa es que es inflacionario. Entonces, o sea, y entiendo tu pensamiento, y de nuevo, no estoy diciendo que no es lo correcto, se necesita hacer. O sea, necesitamos seguir invirtiendo en calificar a los individuos en educación, en bienestar, en conciencia, pero al mismo tiempo, si eso no se acompaña de posibilidades materiales y un cambio en las condiciones materiales de la gente, ya nos dimos cuenta en los últimos años que no es suficiente. ¿Quién hace esos cambios? La política. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los jóvenes tengan criterios. Exactamente. Porque ahí es donde empieza todo el cambio real, güey. Sí, es eso solamente. O sea, yo estoy hablando de que podemos decir todo lo que está mal y no acabaríamos nunca, güey. Sí. ¿Cómo lo cambiamos, no? Protesta con propuesta es la idea que traemos desde el barrio. No, pues, ¿no? Y me encantó como lo comentaste antes, que es, o sea, aunque tú no participes de la política, la política decide por ti. Claro. O sea, no hay nadie afuera de la política, ¿sabes? O sea, si vives en un país y tienes una identificación, dude, todo lo que pasa alrededor de ti tiene que ver con política. O sea, la política pública es tan determinante como hay focos en tu calle o no. Sí. ¿Sabes? O sea, si tú no estás consciente de cuál es la relación con la manera como tú pagas o no pagas impuestos y cómo la gente te representa o no te representa, lo siento mucho, pero tu negligencia es indiferente para el funcionamiento del Estado. Eso es un problema real. Lo complicado es, o sea, cómo le hacemos que la gente no venda su voto por 500 pesos o mínimo entienda un poco mejor dónde le conviene poner su confianza, cómo escoger mejores representantes, participar del debate público, no caer en la trampa de la propaganda de publicidad y medios masivos. O sea, ahí es donde creo que, y regreso como a la pregunta original, o sea, el rap de alguna manera empezó como un lenguaje muy urbano, o sea, como un lenguaje subversivo, ¿sabes? Como contra el poder en algún sentido, ¿no? Como Sí, no, güey, es que lo hemos romantizado mucho. Hay claramente una versión del rap que sí nace así, pero hay otra versión del rap, pero es por el mero momento político, güey. Claro. Estás hablando del sur del Bronx, estás hablando de centrificación, se queman todas las casas de los ricos, se quedan ahí, se hacen los block parties, güey. El arte de calle. Ahí crece todo el contexto, Simón. Pero en realidad también viene de la fiesta, que los morros querían fiesta y expresarse y descubrieron estas herramientas. Totalmente. Entonces está chilo si los raperos no quieren tener este contexto político. Lo que yo creo es que el individuo, no el rapero, el artista, si el individuo no lo entiende esto, güey, de que la política nos atraviesa a todos, güey, de que eso depende de lo que come su mamá hoy, güey, ¿me entiendes? Entonces vamos a seguir donde mismo. Sí. Por eso es tan importante entender que si los grandes cambios y las decisiones se hacen ahí, tenemos que o llegar ahí o hacer la presión social necesaria para que se haga lo que queremos que se haga. Sí, y aquí pregunta directa, o sea, por ejemplo, ¿cómo surgió tu proyecto de hablar de estos temas controversiales en formato de rap? Yo crecí con Canal 11 como el canal cultural que veía porque la tele no estaba bien vista en mi cantón, a pesar de crecer en un barrio desfavorable, crecí con adultos con criterio. Sí. Entonces era lo único que veíamos y a veces caricaturas en otros lados, ¿no? En otros canales, pero era televisión pública. Entonces de repente me hacen la invitación, Gibran Ramírez, que es un político a la izquierda, me dice, oye, voy a hacer un programa. No, yo no lo conocía, él me vio en el metro porque hay algunos videoclips míos en el metro, en las pantallas. Me dice, pues me dicen que meta algo al inicio, güey, un comediante o algo, pero la neta yo he visto lo que haces, me gusta mucho tu criterio y te ofrezco un espacio sin línea, güey, sin lo que quieras hacer, güey. Entonces yo le dije, yo ya lo estaba haciendo, hice un par para MTV, güey, había hecho un par de cosas similares, le dije, güey, quiero hacer esto, güey. Ya lo pensaba hacer de alguna forma en YouTube, güey, o en mis redes. Entonces dije, güey, Canal 11. Perfecto, güey. Conecta con tu infancia y todo el pedo, ¿no? Full circle. Estuvo muy bonito, güey. Sí. Y entonces eso me ha hecho, güey, imagínate, tengo que hacer uno cada semana, güey. Entonces eso me ha hecho hacer 3 días de investigación, güey, 2 días de creación y ir a ejecutarlo. Y eso me ha hecho aprender un chingo y crecer un chingo, porque yo era un apático de la política. He trabajado con el Estado
desde hace 15 años. Con el Estado te hablo de que yo hago festivales culturales, tengo una especie de empresa no constituida cultural donde hago muchas cosas, güey, experimentales desde la oralidad y desde el hip hop, intentando hacer lo mismo, ¿no? Trabajo en el activismo en la calle, trabajo en cultura ahí y he trabajado con gobiernos de todos los estados, güey, haciendo estos proyectos. Mientras más frentes mejor, la neta. Lo que no hago es hacer publicidad partidista. O sea, yo no trabajo con partidos políticos. Y siempre he sido apático de la política, ¿no? Entonces trabajo con el Estado porque sé que esos son los impuestos que pago y que pagamos todos, güey, ¿no? Entonces digo, güey, que estos güeyes se lo chinguen o lo usen en otras cosas, lo pues bajamos mejor. Y usamos. Sí, claro. Eso ha sido siempre. Entonces conocía eso de la política, pero poco a poco haciendo esto, entendiendo cómo funciona la división de poderes, quiénes toman las decisiones, qué son los institutos, qué hace la corrupción, porque ese es nuestro cáncer en este país, güey, ¿no? Cómo se mete y hace que... Pero no solo la corrupción política. La corrupción cultural, como cultural. Sí, la corrupción privada también es gigantesca. Sí, totalmente. O sea, la sonegación de impuestos es un problema tan o más grande, güey, que el mal uso de los impuestos. Y entiendes los poderes. O sea, cuando entiendes de política internacional, güey, y entiendes la presión que es la política internacional y el poder económico, dices, órale, por esto estos güeyes no pueden hacer esto, claro, no se puede hacer esto, ¿no? O sea, yo creo que sería argumentable y me encantaría ver la comparación. Y de hecho, si no me equivoco, creo que Viri, una periodista, está trabajando en algo similar al tema. Creo que el agujero fiscal es tan grande en los grandes empresarios que no pagan impuestos por trampas a los políticos corruptos que hacen corrupción. Órale. Es el mismo tamaño la deuda. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué el sector económico no paga esos impuestos, güey? Porque corrompe al sector político que se los exige. Yo aquí también es de nuevo huevo la gallina. O sea, por eso la corrupción es para mí el cáncer, ¿me entiendes? Sí, a ver, concuerdo. Lo que pasa es que todo el mundo dice, no, si viviera en Finlandia pagaría sin problemas porque en Finlandia si pago los impuestos los veo reflejado, ¿no? Lo cual sí, es correcto. Sí. Pero luego también le preguntas a la gente que, oye, ¿y si les aumentamos los sueldos a los políticos? Y la gente dice, no, güey, págales menos. Ok, estás haciendo que la corrupción sea más barata. Sí. Porque mientras más bajo el sueldo del político, más fácil es sobornarlos. Pero explícale a la gente que hay que subirle el sueldo a los políticos, te van a linchar, güey. Es imposible. Entonces, realmente, o sea, la metáfora más adecuada que he escuchado para este tema es que hay que pensar en el fondo público como una cubeta, ¿ok? El agua que le entra a la cubeta son los impuestos. Con esa agua tomamos toda agua para que se nos quite la sed. Hay dos problemas. No le entra suficiente agua y la cubeta está toda agujerada. Entonces aquí, pues desde que, oye, ¿qué hacemos? ¿Tapamos los agujeros primero o le echamos más agua? Es que probablemente necesitas las dos cosas, porque hay mucha gente con mucha hambre, mucha sed. Todos los cambios son integrales. Sí, lo que estábamos hablando hace exactamente, rato es lo mismo. Exactamente. Tienes que atacar todos los individual o sociedad. Los dos. Las dos. Exacto. Corrupción o problema privado. Los dos. O sea, la gente normalmente tiende como a simplificar estos debates y simplemente, es que quiero una postura. Porque en una postura te acomodas, te haces un hombre de paja, dices, este es mi argumento y tan. Pero para que te des una idea, 10% del GDP del mundo, o sea, 10% de toda la lana del mundo está parada en paraísos fiscales.